Hoy continuamos con la serie que hemos venido compartiendo de Red Nueva Vida, y la serie es sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a ver hábitos o el hábito de escuchar y leer la palabra de Dios. Los hábitos o costumbres se apegan en nuestras vidas cuando son los que no nos benefician o no nos producen nada bueno, ¿cierto? Y qué complicado es sacarlos. En la Biblia había una costumbre de los judíos, escúchame bien esto, a mí me llamó la atención, que no estaba radicada en la ley, no la había escrito Moisés. Pero aún así se hizo un hábito, se hizo una costumbre en los judíos de celebrar una fiesta. Y Jesús participaba de ella, porque esa costumbre agradaba y honraba a Dios. Y era la fiesta de las velas. ¿Sí la has visto, los candelabros? Esa costumbre. Era de la época de los macabeos. Ellos construyeron una guerra, o de los martillos, y ganaron esa batalla, y en base a eso honraron a Dios, hicieron de eso una costumbre. Ahora, ¿qué hábito y qué costumbre tenemos nosotros para leer a diario la palabra de Dios? ¿Sabía usted que en el mundo de los que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, solo el 12% de los que creemos, en eso nos incluimos nosotros, leen a diario la palabra de Dios? El 36% lo leen una vez por semana. El 46% la leen casualmente. Y el resto pues la tienen usted abierta. ¿Se ha visto usted en una casa que la tienen abierta? Y el Salmo 91 ya está amarillo, ya ni se ve. Ahora, la pregunta es, ¿en cuál de estos 3 o 4 escalones nos encontramos nosotros? No me conteste. Usted se responderá. Mientras me sentaba allí, yo tenía un texto para iniciar, pero lo voy a cambiar. Allí sentí de Dios, me acordó de un texto que hace tiempos no lo leía, y hace tiempo no he pasado por ahí para leer este libro. Y vamos un poquito a Esdras. Voy a iniciar allí como texto áureo para hablar de hablar de hábitos. De hecho, no lo transcribí aquí. Y vamos a buscar Esdras. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 7. Y leemos la palabra de Dios y la bendecimos. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y ¿qué? Y decretos. Ahora usted va a cambiar allí el nombre y se va a poner el suyo. Dígalo. Porque Ramón, diga su nombre, dígalo con propiedad, porque Ramón había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Muchas veces nos pasa como Marta, ¿cierto? Afanados, y venimos a la iglesia y preocupados, ¿cierto? Y la palabra nos enseña que cuando venimos a oír o vamos a oír la palabra o vamos a leer la palabra, debemos ¿qué? Preparar nuestro corazón, ¿cierto? Así como preparamos nuestra vida espiritual o nuestra vida cuando venimos a tomar ¿qué? La cena del Señor, nos preparamos. Porque a veces
El no preparar el corazón, el no estar con esa disposición, nos pasa como los fariseos, que Jesús los juzga y le dice, es que en su corazón ustedes no han ¿qué? Le han dado lugar a ¿qué? A mi palabra. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios, y a veces se nos hace tan monótono, tan aburrida, que no debería ser así. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón está cargado de algún problema o de algún resentimiento allí guardado, ¿cierto? Que no nos deja concentrar. Entonces, Esdras, cuando encontraron la ley, él se propuso y dijo, en el corazón, yo la voy a estudiar, yo me voy a cumplirla, pero también la voy a ¿qué? A enseñar. Amén. Entonces ese es el texto, nos vamos a enseñar sobre esto. Quiero darlo como una anticipación a la enseñanza. Entonces, ¿qué es hábito? La definición de hábito es una continua y frecuente inclinación para hacer una cierta actividad adquirida a través de una repetición frecuente o una práctica habitual. Nosotros salimos y vamos a decir, vamos a hacer ejercicio 1 y 2, 3 semanas y a la cuarta, ¿cierto? Nos caemos. Yo tengo una excusa, a mí me gusta, sinceramente a mí me gusta trotar. O sea, soy de los que troto y tenía una buena resistencia. Yo tengo ahora una buena excusa, es que me cerraron el estadio. Venía como con 7, 8 meses dándole 3, 4 veces a la semana. 1 hora y 10 era lo que alcanzaba a trotar. Pero mire, las consecuencias. ¿Qué hábito ha adquirido usted para hacer que la palabra de Dios sea importante en su vida, en su corazón y en nuestras vidas? Hay que crear ese hábito, ese espacio. ¿Qué tiempo? Alguien dijo, al tiempo, a la palabra de Dios hay que sacarle tiempo al tiempo. Si perdemos 2 horas diarias mirando televisión, ¿cierto? O a veces hasta más. Entonces, yo peleo con el control. No soy adicto al celular. Pero sí a verme un partido de fútbol o a ver algo que quiero aprender. Pero a veces me acuerdo, tengo un compromiso con la palabra. Tengo un compromiso con Dios. Tengo un compromiso con ella que me espera. Entonces, es bueno, iglesia, crear esos espacios, esos buenos hábitos que son complicados y son difíciles de tener. Entonces, la Biblia es la revelación especial de Dios. En ella Dios revela su voluntad, su persona y sus hechos. 3 cosas revela la Biblia. Esta, la palabra de Dios. Nos revela su voluntad, nos revela la persona que es Dios por medio de Cristo y sus hechos. Su voluntad. Cuando aprendemos a estudiar la palabra de Dios, encontramos cómo aprender a orar. Y usted va a decir, yo estaba orando mal. Muchas veces usted ha orado por alguien, ¿cierto? Para que se convierta al Señor y nuestra familia se convierta al Señor. Y yo mientras en estos días leía la palabra de Dios, arranqué en Génesis, me doy de cuenta que uno puede clamar a Dios por alguien, pero si no oramos correctamente para que esa persona llegue al Señor, no llegará. ¿Qué es lo que primero que tenemos que clamar, orar por esa persona? Que esa persona se acerque a Dios con humildad. Porque recuerde que la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que ser ¿qué? Que Dios mira ¿qué? Al corazón ¿qué? Humilde. Dios le manda a Abraham y le dice a Abraham, busca en Sodoma y Gomorra 50, 40, 20, 30, 10 personas. ¿Por qué Sodoma no se convierte al Señor? Porque no hubo ¿qué? En su corazón no había humildad. Entonces, la Biblia
Cuando empezamos a estudiar la palabra, a leer la palabra de Dios, nos enseña a orar, nos enseña a vivir. Ya este cuerpo, como dice la canción, ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive en mi cuerpo? Dice Pablo, Cristo vive en mí. Lo que yo quiero agradarme a mí mismo, ya no lo hago para agradar ¿a quién? A Dios. Hay cosas de que usted podemos hacer, nosotros podemos hacer, pero las dejamos y no las hacemos, aún no es pecado, no las hacemos en tal agradar ¿a quién? A Cristo. Ahora, esa palabra de Dios, esa voluntad de Dios es que adquiramos nosotros que tener la ¿qué? La vida eterna. ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? Que la leamos, la estudiamos, es para conocer cuál es nuestra vida eterna. Su persona. Encontramos a un Dios que tenemos el problema de Felipe, que Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí se acuerdan? Porque querían ver al Dios como persona encarnada, una persona, y una persona no es estos ojos bellos, este cuerpo que podamos tener. La persona la hace sus características y encontramos a un Dios que es misericordioso. Pastor Mauricio nos decía ahorita que Él es exageradamente bueno. A un Dios exageradamente bueno, a un Dios exageradamente amoroso, estoy agarrando las palabras de Él. Un Dios exageradamente justo. Y cuando leemos la Biblia, cuando usted abre la Biblia en Génesis, ¿qué encuentra? ¿A un Dios qué? Yo encuentro a un Dios trabajador. ¿Cuántos dicen amén? A un Dios que trabaja. Y por lo tanto, como es un Dios que es un trabajador, nos exige la palabra de Dios que debemos ¿qué? Trabajar, ¿cierto? Y que el trabajo es para... Aquí está la pregunta. ¿Sabe usted cuál es el tiempo que usted le dedicamos más para alabar a Dios? ¿Cuál es el lugar donde más adoramos o alabamos a Dios? ¿O dónde es el lugar donde iniciamos más tiempo para alabar a Dios? Nuestro trabajo. Y por eso Pablo le dice a los esclavos, amen a sus amos, sométanse a ellos. Ustedes es como si estuvieran dando ¿qué? Gloria y honra ¿a quién? A Dios, ¿cierto? ¿Por qué Pablo le dice eso? Porque cuando nosotros abrimos la Biblia y vemos a un Dios trabajador, yo veo que Dios todo lo que hizo para beneficio nuestro, lo hizo tan ¿qué? Perfecto. Que podemos ahorita, yo le puedo nombrar alguna fruta y usted empieza de una vez a saborearla. Usted puede abrir una naranja, una mandarina y usted ya se está imaginando su olor, ¿cierto? Y su sabor. Y podemos ver todas las clases de frutas que son se pueden parecer por fuera, pero su sabor, su olor son ¿qué? Diferentes. Las hizo ¿qué? Tan agradables. Se tomó el tiempo en trabajar para hacernos ¿qué? Las cosas deliciosas, para que el hombre fuera honrado. Por eso la palabra nos manda a trabajar, porque el trabajo en la manera que yo lo haga mejor, no de mala gana, mejor. Estoy ¿qué? Alabando y glorificando ¿a quién? A Dios. Estoy honrando a Dios. Entonces, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, a estudiarla, ella se nos ¿qué? Se nos revela, dice la Biblia. El Espíritu Santo se empieza a revelar. Y usted empieza a glorificar y a alabar y a honrar a Dios. ¿Qué otra característica encontramos aquí? Sus hechos. Podemos ir muy tristes, Señor, y congojados, con problemas. Y yo encuentro que los hechos de Dios son maravillosos. Que encuentro por medio de la palabra un Dios que es supremamente poderoso. Que no hay nada que lo detenga para hacer algo a favor de su iglesia y a favor de su pueblo y a favor de sus hijos.
que es un Dios creador, que es un Dios milagroso. Y cuando leemos la palabra de Dios y nos sentimos un poco como acongojados, tristes, uy, pero el Dios que yo tengo no es el Dios que tiene el vecino. Y usted, su ánimo y su espíritu, ¿qué? Se eleva. Y ya empieza no a caminar allí achantado, sino a caminar, ¿qué? Como un hijo de Dios. Aunque la realidad sea una cosa, en Dios la realidad es otra, porque andamos por fe, no por vista. Y la palabra de Dios produce eso. La fe viene por el oír, y el oír, ¿la qué? La palabra de Dios. No pretendamos tener fe teniendo otros hábitos. Te voy a colocar aquí. Los discípulos les costó horrores llegar a un nivel de fe alto. Y eso que andaban con Jesús. Y veían los milagros que veían de ser de Jesús, ¿cierto? Multiplicación de panes. Lázaro resucitado. La mujer de flujo de sangre, 12 años enferma, Dios la sana. Y andando con la palabra viviente, el Dios encarnado, les costó trabajo tener una vida de fe. Ahora nosotros, si no tenemos un buen hábito en la palabra, ¿dónde quedamos? La palabra, debe haber un tiempo y un espacio en nuestra vida personal, porque esto es personal. ¿Esto es qué? Personal. Usted decide si 2 horas de televisión, le quita una y le dice, Señor, este es mi espacio contigo y con la palabra. Preparo mi corazón para oír lo que tú me estás diciendo. Pero nos paramos con 2, 3 horas de televisión, de películas, y hay un montón de cosas para hacer, pues nos turbamos más, porque se revela la palabra. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas, ¿qué? Las cosas, nos recordará, nos puede recordar. Pero ¿cómo nos recuerda? ¿Cómo podemos recordar algo, la palabra, si no le dedicamos el tiempo? Mientras yo me sentaba allí, sentí la voz de Dios. Edra, ¿te recuerdas de esta palabra que una vez la leíste? Yo le dije, ay, sí, me sirve. Entonces, el tiempo, un buen hábito de oír la palabra de Dios. Ahora, la pregunta aquí, ¿cuántas veces a la semana usted oye una predicación de alguien muy bueno? ¿Sí tiene ese hábito de escuchar una predicación o ver una predicación por la tele? ¿No tenemos ese hábito? Yo tengo un hábito, que yo escucho una predicación, por lo general en la semana, 1 o 2. Pero esas predicaciones que la escucho, la tengo que escuchar 5 veces. No les estoy exagerando, yo la escucho 5 veces. Y aprovecho el espacio cuando estoy trabajando, estoy solo. Me gusta el espacio donde estoy en el trabajo solo. Y ahí la coloco. Que sufro y tengo penalidades, como dice Pablo, porque mi celular tiene un bajo volumen y tengo que estar como así. Pero yo la escucho 5 veces y cada vez que la escucho aprendo más. Así es la Biblia. Podemos leerla 10, 20, 300, las veces que la gente la pueda leer y siempre encontrará algo nuevo, diferente y edificante para la vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios no cambia, todos los días nos enseña lo que debemos hacer. Amén. Entonces, vamos a ver 5 características. Deja caer el celular porque me emociono, dijo el pastor, y se va usted y se me fue el tiempo. 5 características que debemos escuchar, ¿por qué debemos escuchar la palabra de Dios? O 5 maneras para mejorar nuestro oído. La primera es, esté listo para escuchar a Dios. ¿Cuál es lo que debemos hacer? ¿Estar qué? ¿Listos para qué? Para escuchar a Dios. Una vez escuché esta palabra decir, nosotros
oímos no para entender, no para aprender, sino para contender. No oímos para aprender, sino para ¿qué? Para contender. Hágame el favor y me levante el plato. ¿Otra vez yo? ¿Estás qué? Escuchando mal. Te están pidiendo un favor que levantes el plato. Siempre a mí. ¿Sí? ¿Te pasa? ¿Ya me la tienen? ¿Vieron cara? Por eso es necesario preparar el corazón, estar listo para escuchar a Dios. Porque Jesús dijo en Lucas 8, lo que están anotando, 8. Y otra vez cayó, y la otra cayó en buena tierra. Nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, Jesús decía, el que tiene oídos, ¿qué? Oiga. Porque la palabra de Dios, cuando cae en buena tierra en nuestra vida, hay disposición para escuchar a Dios. Esa puede llevar ¿qué? Mucho fruto. Mateo 7:24 dice, y cualquiera que oye estas palabras y las hace, se la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, Jesús está hablando del sermón del monte o las bienaventuranzas. Allí termina, inicia con las bienaventuranzas, terminas con una parábola. Y Jesús le dice al terminar, todo esto es lo del reino de los cielos, todo eso son las leyes y los mandamientos de mi reino. Y termina y culmina diciendo, pero si ustedes no hacen estas cosas, ¿no son qué? ¿Cómo nos dice que somos qué? ¿No somos qué? Si las hacemos, ¿somos qué? Prudentes. Es prudente leer la palabra de Dios. Es muy prudente oír la palabra de Dios. Es de prudentes, es de ustedes, de nosotros que venimos cada vez a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Es de qué? ¿Personas qué? Prudentes. ¿Cuántos dicen amén? Debemos crear la necesidad y de cumplir la voluntad de Dios. Evite las actitudes que le impiden escuchar a Dios. ¿Qué actitudes podemos conseguir o encontrar en las personas que no quieren escuchar a Dios? Tienen una mente ¿qué? Cerrada. Es difícil de decir. Pero es que la Biblia y ellos que no es. Pero que la Biblia tiene una mente superficial. Están cargadas de orgullo, de amargura. ¿Se acuerdan de Noemí? Aquí encontramos una mente cerrada. Su orgullo, la amargura, el desánimo nos impiden escuchar a Dios. Santiago 1:8. Cuando eso sucede en la vida, en nuestra vida, hermano, no puede una vida que tenga esta característica tener buenos hábitos para escuchar a Dios. Lo tercero, confesar cualquier pecado en nuestras vidas. Santiago dice, por lo cual desechando todo, Santiago 1:21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? Nuestras almas. Es necesario deshacernos de confesar el pecado. Y eso nos confronta en la Biblia cuando la leemos, nos confronta a nuestra necesidad, nos confronta, uy, peleaste con el vecino.
con tu esposa, con el hijo, con tu mamá, tu hermana. Ella nos confronta, ¿cierto? Y llegan otros, la cerramos, ¿no? Pero la palabra nos confronta que debemos, ¿qué? Confesar nuestros pecados. Tito dice, Pablo le dice a Tito en 2, capítulo 2, versículo 11 al 12, porque, ¿qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y enseñándonos que renunciemos la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque es la palabra la que nos guía y nos enseña por medio de la oración y del Espíritu Santo. Y ella nos confronta, hermano. Por eso se ha encontrado gente que ha traído a la iglesia, o hemos venido a la iglesia, y eso transcurre cuando nosotros estamos empezando, cuando empezamos el evangelio. ¿Quién le dijo a ese predicador lo que yo estaba viviendo? Pues no es el predicador, es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Quién le dijo que esa era mi vida? Pues no es sino la palabra de Dios que nos confronta. Ahora, si eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios, ¿cuánto más cuando empezamos a estudiar la palabra? ¿Cuánto más, hermano? Entonces, la cuarta característica o cuarta cosa que debemos hacer es escribir notas de lo que oímos. Hebreos 2.1. ¿Qué dice Hebreos 2.1? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Usted escribe? ¿Subraya la Biblia? ¿La tiene como Ramón vuelta, marcador azul, verdes? Haz ese hábito, porque la palabra nos recomienda aquí. Por tanto, se hace necesario que la palabra de Dios, dice, véngase la parafraseo, la tomes y la hagas con diligencia. Atiende ese llamado que te estoy haciendo, le está diciendo el escritor, a las cosas que están allí escritas, porque si no las atiendes te puedes, ¿qué? Deslizar, perder. Recuerde que la Biblia es la brújula que nos conduce y nos lleva a Dios. Nos revela lo malo que somos y nos hace saber la necesidad que dependemos de Dios. Por eso el escritor de Hebreos le dice, si las palabras dichas por los ángeles, por los profetas fueron ciertas, aún cuanto más es esta palabra dada a nosotros, porque Cristo se nos reveló, son más creíbles todavía. Si fueron esas ciertas, la de Dios, son más ciertas todavía. Por eso es necesario que atendamos con diligencia, que nos preocupemos por oír y leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el beneficio, el de leer la palabra de Dios según lo que hemos leído, teólogos? No perder el rumbo. ¿Para dónde? Al cielo. Quinto, actuar de acuerdo a lo que se oye. Santiago 1:22. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que ¿qué? En lo que hace. Santiago está, digo yo, recitando a Josué 1:8. No olvide la palabra, porque la palabra te hace bienaventurado en lo que haces. La palabra nos enseña. No sabemos qué vamos a hacer hoy. No sabemos qué decisión tomar, Señor, pero Él lo sabe.
y pone una palabra, y en la predicación que usted está escuchando, al pastor o al maestro que usted escucha aquí o donde sea, Dios le pone en el corazón una palabra y llega a su vida y usted dice, uy, esto no me conviene o esto me conviene, porque es la palabra de Dios la que nos habla. Y cuando el corazón está dispuesto, abierto, cuando nuestros sentidos físicos y espirituales están atentos a la palabra de Dios, es la que se hace útil y nos hace ¿qué? Sabios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Llevar a la práctica la palabra de Dios. Santiago 1:25, para los que están anotando. El hábito de leer la palabra de Dios. En Apocalipsis, yo cuando leí este texto, cuando estaba muy adolescente, yo le tenía miedo a leer Apocalipsis. Cuando yo leí esto, Apocalipsis 3:1, 1:3, perdón, ¿lo tiene ahí en pantalla, Juanca? ¿Ya? Y cuando leí esto, me dio ánimo de leer Apocalipsis. Dice, este es el texto principal de Apocalipsis. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella ¿qué? Están escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Eres bienaventurado cuando lees, ¿sabes? ¿Cuántos dicen amén? Eres bienaventurado cuando oyes la palabra de Dios. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando hacemos de esto un buen hábito. Cuando hacemos de la palabra de Dios algo importante en el tiempo que Dios le das, nos da todos los días, de sacar los 5, los 10, los 15 minutos que puedas sacar. Anoche íbamos a leer el devocional en la casa, la Biblia. Yo le dije, no vamos a leer Biblia, vamos a recitar los textos que sabemos de memoria. Y empezamos a recitar la palabra. Y entre más recitábamos, uno como que más empieza a salirle, ¿cierto? A llegarle. Hasta textos de la escuela dominical. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Siéntate un momento a solas y empieza a recitar la palabra. Los textos que se te vienen en la mente, y te vas a dar de cuenta que van a empezar a fluir y te vas a empezar a acordar, porque ahí donde usted se da cuenta que el Espíritu Santo empieza a hacer la obra que dice que nos recordará ¿qué? Todas las cosas. Entonces, ese buen hábito de escuchar la palabra de Dios, hermano, se nos quita lo que Pablo está diciendo, que en los postreros tiempos habría gente amadora de sí mismo, ¿cierto? Habría gente con comezón de ¿qué? De oír, pero no la palabra, sino la palabra alterada, que le digan cosas muy bonitas. Ay, no, siga así, tranquilo, no pasa nada. Eso. Un amigo me llama y me dice, Ramón, volví a caer, ¿qué hago? Yo le dije, pues arrepentirse, mijo, porque el evangelio es de día a día, de paso a paso. Escuché un día a alguien, un comentarista, decir, la vida cristiana es como andar en bicicleta. Si no pedaleas, pregúntale a Mauricio, no avanzas. ¿Te paraste hoy? Lee la Biblia. Órale a Dios. Y Dios dice, uy, ese muchacho, este joven, este señor, esta dama es bienaventurado. Puso de primero la palabra que soy yo.
y Él empezará, guiará nuestros pasos, porque lámpara es a nuestros pies, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y por más oscuro que esté tu día o tu noche, llevas la palabra, y cada paso que des está segura y está alumbrada. Cada decisión que podamos tomar en Dios, Él nos las hace ver ¿qué? Claras. Y después dice la palabra de Dios en Proverbios: y será tu luz como la luz del ¿qué? Del mediodía. Y verás claramente, porque ese es el paso del cristiano. Hoy estamos aquí, quizás en tiniebla, pero constantes en la palabra, para cuando nos levantemos, miremos, uy, ya es mediodía y el sol se ha hecho tan claro que Dios está conmigo. Los que me rodearon contra mí ya no están, dice el salmista. Los problemas, ¿dónde se fueron? Porque hemos puesto en la palabra, en Dios, nuestra confianza. ¿Cuántos dicen amén? Ya va a terminar. Deuteronomio 17:19. ¿Cómo? ¿Cuándo leer la palabra de Dios? Y lo tendrás consigo. Leerá en él todos los días. ¿Qué? ¿Cuánto le dice Moisés que debe hacerlo? Todos los días de su vida, para que aprendas a temer ¿a quién? A Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que están en esta ley y estos estatutos, para ponerlos, ¿por qué? Subraya ese texto, hermano. Ponlo de nuevo, Juan. Si alguien puso en práctica esa palabra, fue Josué y Caleb. De esa generación, 2 pusieron en práctica la palabra. La otros 6 o 3 millones de personas. Y pregúntele en su vida, en los tiempos difíciles, si le fue mal. Dice que Caleb era de 80 años cuando le dieron la herencia, ¿cierto? Y él no se tiró, dijo: ya estoy viejo, ya, ¿para qué? Nos sentimos nosotros, yo tengo 44 y ese tiempo yo estoy como viejo. Yo, Mauricio, ¿vio usted? Y acá a ese hombre le dieron de 80 años, dijo: ¿dónde está este monte? Que a esos gigantes yo los saco de allá. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan vigoroso este hombre? Dígame por qué. Porque la palabra de Dios lo fortalecía, hermano. Porque podemos tener un cuerpo muy joven, pero si nuestra mente no está conectada con Dios, nos hace sentir tan viejos. La realidad de él era que se sentía vigoroso, con fuerza, sabía quién era Dios, conocía quién era Dios, porque se le había revelado por la palabra. Entonces, la palabra nos da identidad de quiénes somos. La palabra nos hace que somos hijos de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios está tan lejos de nosotros. Y no vamos a sentir tan lejos porque nos hemos alejado de la palabra. ¿Qué día, mientras escudriñaba un poco, porque tengo que hablar de oración y de clamor, y mi mamá me puso que llevar un tema sobre eso, encontré en la parábola, dice que un hombre vino a Jesús, a su amigo de noche, y le llegó, y este hombre no tenía nada que ponerle, darle de comer. Ya se identificaron, ya se ubicaron.
Y dice, voy donde mi amigo Mauricio y le voy a pedir que me preste unos panes y unos pesos para presentarle. Y dice Jesús, dígame si por la imprudencia de él, su amigo que está en su cama con sus hijos, no se levanta y le da. Le da. No porque sea su amigo, sino por ser imprudente. La pregunta aquí, ¿dónde estamos ubicados nosotros en ese texto o en esa parábola? La dejé pensando un poquito. Nosotros somos los hijos que están durmiendo con el padre en la cama. Pero muchas veces nos identificamos o nos hemos identificado como el imprudente que se le acerca a Dios, que quizás no pueda dar. ¿Le ha pasado eso? Y Mauricio repetía la palabra y le decía, es que Dios es tan exageradamente bueno. Pues el Padre que nosotros tenemos, que es Dios, se nos revela y está diciéndole, yo toda la noche duermo contigo. Estoy a tu lado. Y no te has querido entender, estoy contigo. La palabra está allí y no le prestamos atención. Dios está tan cerca, hermano, que solo con abrir la Biblia ya no está hablando. Por eso se necesita tener un corazón que dispuesto. Concluyo. Una de las mayores tragedias de la actualidad es que aunque la Biblia es un libro al alcance de todos y abierto, es para millones un libro cerrado, sea porque no la leamos o sea porque la leamos y no la apliquemos para nuestras vidas. Nunca se consigue nada de gran valor sin invertir un constante esfuerzo propio. Solo se recibe lo que se invierte. Si invertimos tiempo en Dios, Dios invierte tiempos en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto la Biblia, tenemos el argumento histórico más fiable, más creíble. Nos dice de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Por qué no abrir un espacio en nuestro corazón, en nuestro tiempo, para dedicarle un tiempo todos los días de 10 minutos mínimo, o no sé, de ahí para arriba, para estudiar y leer la palabra de Dios? Crea espacios, consigue libros que te acerquen a Dios. Yo no soy buen lector. A mí me dice, ¿usted es buen lector? No, yo no soy, yo soy pésimo, yo soy malo. De verdad que sí, no, yo lo digo, yo soy muy malo. Quizá mi virtud que le puedo decir es que estoy leyendo algo y yo no paso ahí hasta que no le encuentre la lógica a ese texto y me vuelvo cansón. Estoy leyendo un libro que me enamoró más de Jesús y se llama El Evangelio de los Andrajosos, el Jesús andrajoso. Y leo la Biblia y quiero verme un programa de televisión y me acuerdo, ya está el libro y ya no lo veo, me voy. Porque en la vida de nosotros los cristianos evangélicos, porque el día que nos dejemos de asombrarnos de Dios, hermanos, ese día nos enfriamos. El día en que nosotros dejemos de asombrarnos de las maravillas de Dios, ¿qué problema? Porque cuando leemos la palabra de Dios tiene que maravillarnos, hermano. ¿Cómo hizo Dios para detener el sol o la tierra? Se tiene uno que maravillar.
Se tiene que maravillar uno cuando lee cómo hizo Dios para abrir el mar en dos. ¿Cómo hizo para que Pedro caminara? ¿Cómo? Nos tiene que maravillar, hermano, el hecho de venir aquí a alabar a Dios y de abrir nuestro corazón. ¿Y quién le dijo al predicador que yo estaba viviendo eso? Lo tiene que maravillar, lo tiene que asombrar. Pero solo se consigue con la oración y con la palabra de Dios. Y eso hace que nuestro corazón sea más que humilde. Ponte en pie un momentico y vamos a orar. Señor, he puesto tu palabra, Dios. Hay hábitos, Señor, que en nuestra vida no nos conducen para nada bien. Y tan aferrados a nuestras vidas, Señor. ¿Por qué no darle un pequeño espacio a la palabra en nuestras vidas a diario, Señor? Si ella es la que nos hace sabios, ella nos hace conocer tu voluntad, ella nos conduce a la vida eterna, ella nos conduce cómo aprender a vivir, a comportarnos, hasta hablar. Ella nos enseña y nos revela, Señor, las cosas maravillosas, grandes y ocultas que no conocemos, como le dijiste a Jeremías. Clama a mí. Señor, haz de nosotros que tengamos un deseo impulsivo, convulsivo por la palabra, por orar, el oír la palabra tuya, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendigo esta generación, esta iglesia y esta juventud en el nombre de Jesús. Amén y amén.